Nos trasladamos hasta la casa de Luis, quien es un babalao que ha dedicado más de la mitad de su vida a la santería. Él nos abrirá las puertas de su casa y nos mostrará cómo y qué hace un santero. Señor Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, ustedes bienvenidos a la casa de Santo Saint-Germain. Gracias, Adelante, ¿cómo está? muchísimas gracias. Licey y su equipo, adelante. Gracias. Puede sentarse. Gracias, señor Luis. Señor Luis, estamos acá para conocer toda esa amplitud y esa magnitud que envuelve a lo que es la santería, a lo que es la religión yoruba. ¿Y quién más que usted, que es un jerarca dentro de esta religión, para que nos muestre, nos indique qué es para usted la santería? Bueno, Licey, la santería es, digamos, mal llamada santería, porque en realidad se llama la religión yoruba. ¿Sí? La religión yoruba, digamos que es afrodescendiente, es una religión de la descendencia de los africanos digamos, en las latitudes caribeñas como Cuba, Costa Rica, Brasil, Venezuela. Digamos pues que es donde hay un latino, hay esa situación mística sobre la religión. ¿Tiene algo que ver con la religión católica? Sí, se sincretiza con la religión católica, ¿sí? Y digamos que es una forma de un mestizaje, una mezcla de la religión católica con los santos católicos y los santos africanos. ¿Por qué ocurre esto? Eso ocurre porque la historia que me sé yo desde niño, me la han contado mis abuelos y mis ancestros, mis antepasados, es que por lo menos en Cuba llegaron los esclavos envueltos en una situación de esclavitud. Ellos trajeron, el momento en que llegan hasta acá, trajeron sus costumbres, sus creencias, sus dioses. Ellos querían tener su forma de su cultura, pues, y en cierta forma se burlaban de los católicos con respecto a que ellos, como eran los esclavos, ellos eran los que vestían las iglesias, vestían los santos de las iglesias. Ellos hicieron como una comparación de sus deidades o de sus creencias con la de sus reales santos o creencias, digamos así. La Iglesia Católica, al igual que la mayoría de las iglesias cristianas, rechaza toda práctica de santería y atribuye su permanencia dentro de la sociedad a la pérdida de verdaderos valores religiosos. Se habla de que aproximadamente el 8% de la población practica la santería. Muchos caen en la santería por curiosidad, pero en su mayoría por superstición. Y en un país donde hay tantas necesidades, sobre todo a nivel de salud, muchos caen en la santería buscando una solución a sus problemas de salud. Y otros lo hacen también buscando solucionar sus conflictos amorosos. O sea, creen que la santería es como el canal para poder solucionar situaciones de tipo personal o familiar. Porque primero no es una religión bien estructurada, como por ejemplo hablamos de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica es una. Ellos partiendo, se habla de aproximadamente unas 600 divinidades. Y así como existe también en el hinduismo, que es una religión respetada de la antigüedad, pues se van creando diferentes grupos, ¿no? Que se van clasificando según las prácticas que hacen. Por ejemplo, dentro de la brujería hablamos de los, están propiamente los santeros, están los brujos, pero están los que trabajan, en este caso, con muertos, que generalmente reciben un término que yo creo que en la actualidad están muy reconocidos, que son los paleros. O sea, que entran dentro de la santería, pero los paleros se dedican a hacer trabajos de magia negra o brujería. Son los que recurren a los cementerios, sacan tierra y lamentablemente se están profanando tumbas, sacando los huesos de nuestros seres queridos para practicar la brujería. Una cultura foránea,
pero que en la actualidad se encuentra arraigada en Latinoamérica y otras latitudes del mundo. Venezuela no escapa de ella. En la próxima parte veremos más de cerca el enigma que envuelve a la santería. Vamos a conocer cada uno de estos santos, vamos a conocer quiénes son y qué es lo que, para qué están ellos acá, en este altar. Sí, bueno, yo creo que todo religioso, o todo alado, todo santero o santera tiene este espacio en su hogar. Está Obatalá, es un santo que viene desenvolviéndose en la vida de cada uno de nosotros como es el dueño de la cabeza de cada persona, ¿sí? que lo posee. Obatalá es uno de los orichas más antiguos de la religión yoruba y es el hombre, el sabio de la religión, y por eso la sabiduría, digamos que en cierta forma, tiene que ver con los elementos del cerebro, la cabeza. Entonces por eso se dice que Obatalá representa la cabeza de cada persona. Aquí tenemos Ochun, que es la caridad del cobre, como ya les decía anteriormente. Ochun es un santo que se sincretiza con la caridad del cobre, como se lo decía, ya la tenemos en la parte católica, o como se dice en Cuba, la patrona de Cuba. Ella tiene la situación de el amor. Hay mucha variación, una gran gama de grupos dentro de la misma santería que lamentablemente crean confusión en la sociedad. Porque cuando se habla de santería, se le relaciona con los santos y se cree que eso es bueno. Y resulta que no tiene nada que ver con los santos, hay una mera confusión, o lo que podríamos hablar también de un sincretismo religioso, una mezcla de ideas que crea confusión en la sociedad. Elementos como un jarrón, un recipiente, ¿por qué, qué simboliza cada uno de estos elementos? Digamos que es una representación de cada una de las características que representa cada santo, ¿sí? Un ejemplo, se dice que en la religión yoruba cada uno de ellos era dioses, o en su mitología, ellos eran dioses, y aparte de eso eran reyes en su mundo, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos es representar cada quien una forma, digamos, humilde, o una forma representativa o ostentosa, porque no todos los avalados o santeros tienen los santos iguales, lo poseen, pero cada quien lo interpreta a su manera o a su forma, ¿me entiendes? Y yo lo tengo de una forma bastante, digamos, humilde, porque así me nace a mí, ¿me entiendes? Es una situación de que así lo veo yo. Pero te decía que cada uno tiene una corona o un accesorio debido a la representación de lo que ellos son, ¿me entiendes? Por lo menos como Yemayá, para seguirte. Yemayá, este santo que la sopera es de color azul, porque ella es la dueña del mar. Y así como ella es la dueña del mar, te puedo decir que ella tiene una telita de color azul porque representa las olas del mar, digamos el agua. Y algunas cosas como se pueden dar de cuenta de conchas de mar, corales y esas cosas. Ella representa la madre del mundo, y así como es la madre del mundo, es la madre de cada uno de los orichis, cada uno de nosotros. Cuando hablamos precisamente del origen de las divinidades de la santería, ellos trabajan en base a una mitología muy parecida a la griega, con una infinidad de dioses, un politeísmo, y en esos mitos se presentan falsos dioses con características humanas negativas. Por ejemplo, según la leyenda yoruba, o sea, no son inventos católicos, según la leyenda yoruba, el dios Orisha, Aganyu, y su hermana Yemayá tuvieron un hijo. O sea, dos dioses hermanos que tienen un hijo. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama incesto, tener relaciones entre familias. Ese hijo se va a llamar Urungán, que era bello y talentoso. Su padre Aganyu se enfermó de envidia con su propio hijo y por eso murió. Orungán viola a su madre, o sea, el hijo que viola a su madre, o sea, sigue el incesto. Su madre Yemayá, de esa relación, de esa violación, nacen 14 dioses, ¿no? Orishas. Y entonces el otro ejemplo es que
Changó, hijo de Yemayá y Orungán, o sea, es hijo de 2 hermanos, se convierte en un mujeriego. Entonces el famoso Changó, ¿no? según la mitología de esta santería, es hijo de 2 hermanos y termina siendo mujeriego. Su esposa va a ser una de sus hermanas, sus amantes van a ser sus hermanas, y entonces fue hecho prisionero por sus enemigos. Una de sus esposas lo libera disfrazado de mujer. Lo disfrazan como mujer con ropa, con trenzas, y por esa razón es que, siendo un varón, cuando lo celebran utilizando una imagen religiosa católica, lo relacionan con Santa Bárbara. Si vamos a ver la vida de Santa Bárbara, no tiene nada que ver con la de Changó. Entonces, lo que llama la atención es que en la mitología, estos dioses llevaron una vida desordenada. Estamos hablando de mitología, no de historia propiamente, no de algo real. En cambio, nuestros santos sí fueron reales. Quienes han hecho de la santería un estilo y modo de vida, atribuyen a esta bondades que sirven de ayuda a la humanidad, para curar, para liberar a las personas de un maleficio, para encontrar suerte en el amor, dinero, poder, en fin. Bondades que según sus creencias deben ser retribuidas o pagadas a sus deidades. Al regreso, conoceremos más de los protagonistas de la santería.